Si os hablo de la editorial Shueisha, probablemente no os suene de nada. Pero, ¿y si os digo que Shueisha al año factura más que Marvel Comics y DC Comics juntos? ¿Cómo os quedáis? Obviamente hablando en el ámbito de editoriales, porque si metemos en la ecuación lo que generan con sus universos cinematográficos, la cosa cambia bastante. Pero no es una locura decir que Shueisha es una de las editoriales más grandes del mundo. Pero, ¿por qué es tan grande? Pues principalmente por ser propietaria de la revista Shonen Jump. Ese nombre ya os sonará más, ¿no? Una revista donde publican varios mangas. Y si aún seguís rascándoos la cabeza de forma dubitativa, solo os digo que podría apostar todo mi campo de alcachofas a que os habéis visto 3 obras de esta revista y ni me estaría arriesgando. Dan Da Dan, Doctor Stone, Assassination Classroom, Spy por Family, Chainsaw Man, Boku no Hero, Jujutsu Kaisen, Black Clover, Death Note, Hunter x Hunter, Senseiya, Bleach, Naruto, One Piece, Dragon Ball. Podría estar así todo el día. Disculpa, Jack, pero yo no me he visto ninguno de los que has nombrado. ¡Oh, felicidades! Aquí tienes. ¿Solo esto? Nunca dije que tuviera un campo grande. Pero bueno, hoy no hemos venido a hablar sobre las editoriales japonesas, ni de la Shonen Jump, ni de cuánto facturan o cómo funcionan. Solo os tiene que quedar clara una cosa, que el nivel de exigencia en la Shonen Jump es muy alta. Principalmente, esto se debe a que en una entrevista, Eiichiro Oda, el creador de One Piece, dijo que su manga le quedaba como 5 años. Y esa entrevista se hizo en 2019. Pero es cierto que a One Piece cada vez le queda menos. Y para los de la Shueisha, es una putísima mina de oro One Piece. Así que antes de que se termine One Piece, necesitan encontrar su nueva gallina de los huevos de oro. Y en este vídeo no hablaremos de sus mangas exitosos, hablaremos de los fracasos, de los mangas que fueron cancelados por no tener suficientes ventas o no tener la suerte de tener autores mínimamente decentes. Me he dispuesto a leer un puñado de estas obras canceladas de la Shonen Jump para luego valorar por su calidad si merecían continuar o si ni siquiera deberían de haber tenido luz verde. Y este vídeo lo voy a estrenar con Red Hood, el gremio de cazadores, creado por Yuki Kawaguchi, publicado el 28 de junio del 2021 y finalizado el 8 de noviembre del mismo año con un total de 19 capítulos. Muy pocos la verdad para poder explicar una historia decente. He decidido empezar por este manga porque el último título que ha sacado la Shonen Jump, o al menos cuando he empezado este vídeo, es Toboshibi no Otro y es del mismo creador. Es decir, han decidido volver a contar con este hombre a pesar de que la última vez con Red Hood no hubo altas ventas. Y habiéndome leído los 19 capítulos, puedo entender por qué han decidido volver a contar con él. ¿Tú has visto lo buena que está Grimm? Ok, hablando en serio. La que está buena es Debonair. Ok, ahora sí, hablando en serio, el dibujo es increíble. Puedo decir sin equivocarme que es uno de los mejores dibujos que ha habido en la Shonen Jump los últimos años. Y en su reciente manga ha mejorado todavía más su arte. Aunque cuando están los licántropos en los paneles me cuesta identificar su figura. Y sí, he dicho licántropos, porque otra cosa buena que tiene este manga es su concepto. De hecho, gracias a este manga me he dado cuenta que me encantan las obras basadas en los cuentos clásicos como Pinocho, Alicia, Caperucita Roja, entre muchos otros. No, I hate my job. En un pueblo apartado de la mano de Dios, vive Bellow, un chico que perdió a sus padres por culpa de un licántropo, pero por suerte fue acogido por todos los habitantes de este pueblo, sobre todo del alcalde Horlock, un hombre que le enseñó muchas cosas, como por ejemplo a talar correctamente los troncos de los árboles. Un día, Horlock contrata a una cazadora del gremio debido a que los ataques de los licántropos se habían intensificado y ya fallecieron varias personas. La caza iba bien, hasta que de la nada aparece un hombre lobo gigante acompañado de Cenicienta, la bruja de la ceniza, y se autoproclaman como la Red List. En ese momento, Grimm y Bellow ya estaban muy débiles para enfrentarlos, ocasionando que arrasaran por completo con la aldea, que los pueblerinos huyeran al bosque y que el alcalde falleciera. Después de esta catástrofe, es cuando Bellow decide convertirse en cazador, para acabar con los licántropos y para que nadie sufra lo mismo que él. A excepción de algunos momentos concretos como Bellow diciendo que dejaría de huir y que se convertiría en un hombre como el alcalde se lo dijo, cuando en ningún momento vemos que se lo dice, de hecho le dice lo contrario, me parece un muy buen inicio, sobre todo sabiendo todas las ideas que tenía en mente este hombre. ¡Ojo! Spoiler de un manga que fue cancelado y que solo tiene 19 capítulos. Si te ha interesado, te recomiendo ir a leerlo por tu cuenta y saltarte esta parte del vídeo. Pero no dejes de ver el vídeo, que necesito una buena retención de audiencia para que YouTube me recomiende. Después de pasar por varios enfrentamientos, como puede ser enfrentarse con un cangrejo tanque y superar el duro examen para convertirse en cazador del gremio, descubrimos que Horlock, el alcalde,
sigue con vida y ha estado colaborando con la Red List. Con su poder de modificar el espacio, se lleva a Bellow a una habitación secreta del gremio de cazadores. En esa habitación está Caperucita Roja y en sus manos está el libro. Antes de saber qué es ese libro, el alcalde nos revela su auténtico nombre, Ludwig Geppetto. Ludwig porque es un nombre que queda de puta madre para un jefe final, y Geppetto por el carpintero que crea a Pinocho en el cuento. Ludwig Geppetto creó el pueblo donde Bellow vivió toda su vida, y al igual que en el cuento, él creó un títere, él creó a Bellow, un ser humano que estaba apartado del control del libro. El libro tiene el poder de escribir la historia del mundo, de todo lo que sucede, incluidas las tragedias. Entonces Bellow pregunta, ¿cómo pueden permitir que los licántropos puedan seguir campando a sus anchas? Y Caperucita le responde que no se puede crear un mundo libre de desgracias, ya que están a la merced de los lectores, figuras que son comparadas con los dioses, y si no satisfacen sus deseos, ellos los destruirán, creando una nueva humanidad que sí les diviertan. Por eso Geppetto creó a Bellow, alguien que está fuera del poder del libro, para destruirlo, aunque eso ocasionara el fin del mundo. A Bellow se le presenta dos opciones: dejar las cosas tal y como están y seguir escribiendo desgracias para complacer a unos seres sádicos, o destruir el libro, acabando con todas esas desgracias pero también con el mundo tal y como lo conocemos. ¿Darle a esta historia un final triste o un final feliz? La respuesta final de Bellow es no darle ningún final a esta historia. Él quiere dejar la decisión de su destino en manos de las personas. Por eso hará que se deje de escribir en el libro y luchará a su manera para poder erradicar todos los males de este mundo. Y así es como termina Red Hood. Con lo que ha podido contar el autor en esta recta final, seguramente os estaréis preguntando qué sucede con los lectores, qué pasa con el lobo gigante y la bruja, pero es que no se puede hacer una historia que explique todo con solamente 19 capítulos. Con todo lo que he visto, se merece un sólido no haber sido cancelado. Al acabar de leer Red Hood, empecé a reflexionar. ¿Y si todas las historias canceladas eran buenas? ¿Y si, por culpa nuestra de no haberles dado ni una mísera oportunidad, acabaron así, canceladas? ¿Y si todos los mangas que no tuvieron un final digno merecían continuar? Eso pensaba yo, hasta que leí el siguiente manga. Con todos ustedes os presento a Negai no Astro, manga publicado el 15 de abril del 2024 y finalizado un año después, en el 21 de abril del 2025, con un total de 50 capítulos, aunque yo solo me he leído 21 capítulos. Y con esto dicho, podréis deducir que lo pondré en que estuvo bien cancelado. Si os suena de algo el estilo de este manga, es porque el autor es Ken Wakui, creador de Tokyo Revenge. No tuviste suficiente con envenenar las mentes de nuestros jóvenes con la nociva idea de hacerse el tatuaje de Draken, sino que también tuviste que volver con este manga. Pero bueno, hablemos del manga. Empezamos en que el prota forma parte de una familia de yakuzas y tiene como tropecientos hermanos porque el padre se dedicó a adoptar como loco. El único que es hijo de sangre del jefe de la yakuza es el prota. Cuando el padre muere, hay una gran discusión de quién debería de ser el sucesor, en medio del entierro. Después de esta situación, un meteorito cae del cielo, haciendo que todo el mundo que haya pedido un deseo a una estrella fugaz consigan poderes. Y con toda la ciudad destrozada, ahora todos los hermanos intentarán conseguir la posición de jefe de la familia por la fuerza. Tengo varios problemas con este manga. Primero, los poderes. La verdad, me parecen muy simples y pocas veces he visto que hicieran algo interesante. Y siendo esto un manga de peleas donde lo central son las batallas, que todas se solucionen porque el prota ha logrado pegar más fuerte, pues me parece aburrido. Luego, las conversaciones que tienen, que parecen generadas por ChatGPT. ¿A qué me refiero con esto? A que hay muchos momentos donde los personajes explican una situación que ya entendemos, que ya ha ocurrido o ya nos han enseñado. Hay muchos diálogos que sobran y hacen la lectura más densa. Y el problema no es que hay mucho texto. Yo no tengo ningún problema con leer dos frases. Esos diálogos sobran porque son malos. Pero todo esto no es nada. De hecho, aproximadamente hasta el capítulo 10 me parecía que el manga no estaba tan mal, hasta que leí más capítulos y más y más y más y más y más y más y más. Es aburrido. Lo peor, o una de las peores, cosas que le puede pasar a un manga. Sé que puede ser injusto decir eso cuando solamente me he leído 21 capítulos de los 50, pero luego me he dicho, esta cosa no tiene fans, así que dudo mucho que alguien se enfade conmigo por criticarlo sin haberlo leído por completo, ¿verdad? Es que ya me estaba durmiendo de lo aburrido que era. Tokyo Revenge era una historia mala, muy mala.
pero era entretenido. Yo he visto todos sus capítulos del anime y espero con ganas la siguiente temporada porque Tokyo Revenge, a pesar de ser mala, sabe mantenerte mirando a la pantalla. Pero Negai no Astro no. Es muy aburrido los conflictos, las tramas, las relaciones con los personajes. Y no debería, porque tenemos muchos conflictos iguales que con Tokyo Revenge. Es como si Ken Wakui se hubiera olvidado de escribir. Aunque bueno, siendo el creador de Tokyo Revenge, debe de estar montado en el dólar, así que dudo mucho que le importe. Nuestro siguiente manga es Sci-House, y este es nuestro primer manga del Club U19. Ahora mismo os estaréis preguntando ¿qué es el Club U19 o Under 19? Pues básicamente son los mangas de la Shonen Jump que tienen menos de 19 capítulos, ya que Sci-House, creado por Kobayashi Omusuke, publicado el 13 de mayo del 2024 y finalizado el 9 de septiembre del 2024, solo tuvo 17 capítulos. A ver, técnicamente hablando, Red Hood también pertenecería al Club Under 19, pero me niego que sea así. Esta denominación se usa ya que en la Shonen Jump existió un manga con ese mismo nombre, que fue cancelado en el capítulo número 17, irónicamente. Y según la crítica, es un manga malo, pero malo a rabiar, tan malo que la gente se pregunta por qué le dieron siquiera una oportunidad. Creo que es una clara demostración de la desesperación de la Shonen Jump por sacar algo que se le acerque un poco a lo que es One Piece. Así, perdón, que se suponía que estábamos hablando de Sci-House. Pues la verdad, lo iba a poner junto a Negai no Astro, pero pensándolo mejor creo que lo voy a bajar. Y como nadie de la audiencia se habrá leído este manga, solo yo, os explicaré el porqué. Sci-House, a diferencia de los dos anteriores, no es de peleas, es un slice of life, es decir, sucesos del día a día. No tengo ningún problema con eso, de hecho es un género que me gusta. El problema es que al ser un género que el nivel de historia es casi nula, pues se tiene que compensar con personajes carismáticos, divertidos y con personalidad. Y es allí donde falla Sci-House. Los personajes, cuando son presentados, tienen sus momentos graciosos y parecen ser más de lo que son, pero cuando pasas al siguiente capítulo, se muestra tal y como son: cáscaras vacías, sin personalidad y que lo único que les diferencia son sus poderes. Esperad, culpa mía, no os he explicado la trama. Una casa gigante donde viven varias personas con poderes. Este hace gigante y chiquita las cosas, esta las teletransporta, esta se multiplica, esta le mentes y este nada, solo sonríe. El único personaje que se salva de no tener personalidad es la prota. Con ella sí que vemos motivaciones, miedos, intereses y otros detalles que la hacen interesante, pero con los demás nada. Aparte de sus poderes y de otra característica más, no tiene mucho más que ofrecer. Y es que este defecto se ve desde los primeros capítulos. Por eso me pregunto ¿por qué le dieron luz verde? Negai no Astro era aburrido, pero al menos tenía una premisa y unos personajes que podían interesar a saber más, aparte de que era el creador de Tokyo Revenge. Pero Sci-House no, es verdaderamente un logro como su autor consiguió convencer a los altos cargos de serializar su manga con personajes tan pobres. Escuchadme, sé que he puesto Sci-House en lo más bajo, pero lo voy a subir porque ahora sí he visto un manga que merece estar en lo más bajo. Yokai Buster Murakami. Con 21 capítulos es definitivamente lo peor que he leído. Pero es que imagínate lo malo que es que en Manga Plus, la app oficial para leer los mangas de la Shonen Jump, no está en buena calidad. Ni siquiera se han molestado en ponerlo en HD en su aplicación oficial. Ni a ellos les importa. Esto es un manga de comedia donde dos amigos, una chica súper miedosa y un chico sin ningún tipo de emoción, se dedican a capturar yokais, fantasmas de la mitología japonesa. Pero es tan aburrido y no tiene ningún tipo de gracia que prefiero ver durante horas en bucle el clip de Roboñan siendo penetrado. El chiste principal es el chico insultando de formas ingeniosas a los yokais, pero acaba reduciendo todo a un chiste, como puede ser el capa pervertido. El único momento donde me reí, o mejor dicho, esbocé una risilla, fue en el capítulo 4, donde una yokai está comprando en una máquina expendedora. Entonces un hombre se pone detrás, esperando su turno, y ella se pone tan nerviosa que lo entierra en un instante. Y luego viene un grupo y los entierra también. Y más que por la escena en sí, es porque la pose de la chica me recordó al meme de Watchmen, nada más. Se puede ver como el pobre hombre estaba desesperado con hacer su manga interesante, cuando ves el enorme elenco en tan solo 21 capítulos. Más de 10 personajes que se suponen que deben de tener protagonismo. Pero ¿sabéis qué? Que ningún personaje se siente que le faltó tiempo para ser explorado, para ser desarrollado, ya que son tan unidimensionales
que en un par de páginas ya muestra todo lo que tienen para ofrecer. Y no pasa nada por tener personajes unidimensionales. En los mangas de comedia es normal tener personajes que no tengan muchas capas de profundidad. Pero es que estos no es que tengan pocas capas de profundidad, sino que se sienten vacíos. Es más, me retracto. ¿Sabéis que con el anterior manga había dicho que los personajes eran cáscaras vacías sin personalidad? Pues los de Side House están muchísimo más vivos que los de este manga. Son personajes cero dimensionales. Y es que podría hablar de más cosas, como los putos yokais haciéndolos lindos, a ver si consigue que alguno se transforme en una mascota famosa y vender mucho. O el dibujo que, no sé cuál es el error, porque mis habilidades artísticas no llegan ni para hacer buenos curis, pero me incomoda mucho su estilo. Pero ya está, me callo, porque ni a vosotros os debe de interesar este manga, y estoy perdiendo minutos de vuestro tiempo con esto. A lo mejor, todos los mangas que fueron cancelados sí se lo merecían. A lo mejor, Red Hood fue una anomalía, y en verdad, no hay ninguno que fue cancelado injustamente. Es bueno saber que las historias que se cancelaron no tenían la suficiente calidad para continuar, pero también es desesperanzador saber que la Shonen Jump ya no sea capaz de encontrar nuevos talentos que puedan crear grandes obras. Es verdaderamente triste. ¡Oh, Dios mío! No me esperaba volver a leer un manga tan bueno y que tuviera que ponerlo arriba del todo. Red Hood, antes de leerlo, ya había leído algunas reseñas que lo catalogaban como lo he puesto yo, un manga muy bueno que no merecía ser cancelado. Pero de Der Anemone no había escuchado ni una palabra. Me ha sorprendido mucho. Creado por Rin Matsui, publicado el 18 de febrero del 2024 y finalizado el 16 de junio del 2024, solo tuvo 17 capítulos. Otro que se va al club de Under 19. Ah, pero el manga de los putos yokais, ¿le dais 21 capítulos? En fin, una de las primeras cosas que destaca es su dibujo, y es que investigando un poco descubrí que fue asistente de Horikoshi, el creador de Boku no Hero, que es, en mi opinión, el manga de la Shonen Jump con mejor dibujo de los últimos años. Por cierto, el creador de Red Hood también fue asistente de Horikoshi, que se me había olvidado mencionarlo. Este hombre enseña a dibujar muy bien a sus aprendices, aunque luego sus obras no tengan éxito. No todos pueden ser como Fujimoto. El caso, un grupo de desgraciados sin entrenamiento y que no valen nada, los han mandado a investigar a unas islas llamadas Galápagos, o también conocidas como Paradise. Por su biodiversidad, aislamiento y clima, han ayudado a crear unas condiciones donde los animales evolucionaron de una forma muy diferente. Pero encima, por culpa de una explosión de no se sabe origen, hizo que toda la fauna cambiara de forma radical, como en Australia. Pero allí no fue necesaria una explosión. Los primeros capítulos me recordaron bastante a El Escuadrón Suicida. Un grupo de desgraciados son mandados a una isla para cumplir una misión secreta del gobierno. Obviamente tiene sus diferencias, pero también tiene sus similitudes, como por ejemplo, al llegar la gran mayoría de personajes son completamente masacrados. El grupo se encuentra a un camaleón que se disfrazó de humano y a un pollo gigante que reproduce la voz humana. Pero nuestro prota no se queda quieto y en un acto heroico intenta salvar a una del grupo, pero es atrapado en las garras del pollo gigante. Por suerte, el prota consigue en los últimos momentos que una flor con forma humana lo infecte y lo proteja, aunque al final resultó ser que la flor, la anémone, solamente lo quiere utilizar como transporte, ya que como flor no se puede mover, así que utiliza al prota como piernas. Nuestro grupo está buscando un laboratorio, ya que antes que ellos había investigadores que intentaban descubrir qué sucedió en la isla, pero nunca volvieron. Por eso envían a este grupo, para intentar recuperar la información. Al mismo tiempo, resulta que Anémone también está intentando llegar al laboratorio, pero por un motivo muy diferente, para provocar otra explosión que causó las extrañas mutaciones en los animales. Cada uno de los personajes tiene sus motivaciones para estar en esta isla. El prota es para encontrarse con su mejor amigo, que formaba parte de un antiguo grupo que fue a investigar lo que sucedió en la isla, pero que nunca volvieron. También tenemos que una de las chicas tiene lazos personales que la unen con todo este ecosistema tan curioso, pero la gran mayoría está por dinero. La verdad, me gustaría contaros mucho más de este manga, pero por desgracia este manga quedó con un final abierto. No tuvo un final entre comillas como Red Hood. Sé que por lo que os he contado pensaréis que no merece estar en lo más alto, pero recordad que estoy hablando de mangas cancelados y que este apenas tiene 17 capítulos. Y para mí, un manga que combina horror corporal, ciencia ficción y acción con conceptos evolutivos y visuales grotescos y detallados, ya me compra. Y hasta aquí este curioso vídeo.
Como resumen, podría decir que no vale la pena leer mangas cancelados. En su mayoría son obras que no tuvieron suficiente apoyo por aburridas, personajes poco trabajados o directamente malos. Y los pocos que valen la pena, al tener pocos capítulos, no pueden enseñar todo su potencial, así que se quedan solamente en un lo que podrían haber sido. Espero que os haya gustado. A mí, personalmente, aunque haya dicho que no vale la pena, me ha gustado leer estas obras canceladas de la Shonen Jump y colocarlas en un tier según mi opinión. Y si a vosotros también os ha gustado, podría llegar a hacer otra parte con muchos más mangas cancelados, ya que cada día parece ser que cancelan 3 mangas más. Sin nada más que decir, me despido. ¡Adiós!